Ministerio Restaurando Heridos Internacional y sus pastores Gabriel y Nancy Sáez te invitan a escuchar una palabra de bendición. El que atiende a la palabra prosperará. Dichoso el que confía en el Señor. Bendiciones, amada iglesia. Gracias por permitirnos entrar a su hogar a través de este medio. Somos los pastores Gabriel y Nancy Sáez desde la ciudad de Denver, Colorado, Estados Unidos, y queremos compartir una palabra de bendición junto a ustedes. También queremos invitarte a participar de nuestras actividades en la semana por nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Pero antes de compartir nuestros anuncios, queremos que nos acompañe a escuchar esta preciosa alabanza. Vamos a declarar en esta tarde que nuestro Dios reina para siempre y Él es Rey de Reyes, y hay que declarar que Él vive y Él nunca ha muerto, nunca murió. En esta tarde hay que declararlo y levantar su nombre. Nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá. Estás aquí. Viviré, no moriré por el poder de su nombre.
Vamos, se aplauda fuerte al Señor ahí desde su hogar, desde su casa, con su familia. Y así llenos de alegría y de gozo, todos con sus palmas. ¡Oh, Señor! ¿Vamos preparados? ¡Oh! Y es tiempo para celebrar nuestra libertad en Cristo, en Cristo, en Cristo. Nada podrá separarnos de su amor. En Cristo no hay ninguna condenación. Me libertó. Él rompió toda atadura. Me libertó. Y decimos: mi Dios es grande. Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. No sé si pueden gritar con júbilo en su casa. ¡Oh! Sí, Señor. Ya no le sirvo al pecado y al temor. En Cristo encuentro un camino que es mejor. Me libertó. Él rompió toda atadura. Me libertó. Mi Dios es grande. Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Vamos ahí con sus palmas en su hogar. Oh, oh, oh. Y decimos así: tú me has hecho libre, tú me has hecho libre, libre para siempre, libre en ti, Señor. Mi Dios es grande, Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de adoración. Mi Dios es grande, Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de adoración. Sí, Señor. Y alabamos el nombre del Señor. Sí, Señor. Te damos gloria, Padre, te damos honra. En el nombre de... Y me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Sí, Señor. Y desde el vientre fui escogido en ti. Me llamó el amor.
nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, no, no, yo soy hijo de Dios. Sí, Señor. Somos tus hijos, Padre. Y estoy rodeado por los brazos del Padre. Y estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas y cantaremos libres. Oh, 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 oh. Digno, 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 digno. Oh, ya viste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo. Si abriste el mar, abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor, te adoramos hoy. Somos hijos, somos hijos. Oh, y solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Y yo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre, y mi Padre. Vamos a ir una vez más, ese es su hogar. Sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Y yo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre, y mi Padre. Oh, sí, Señor. Vamos, brinda el corazón desde su hogar.
Ministerio Restaurando Heridos Internacional y sus pastores Gabriel y Nancy Sáez les invitan a participar de nuestras actividades de la semana. Lunes. Ministerio Jetro invita a los adultos mayores a su reunión de 7 a 9 p.m. Nuestros ensayos son Ministerio de Música y Ministerio de Pandero y Danza desde las 7 de la tarde. Martes. Estudio para damas de 10 a 11:30 de la mañana. Miércoles. Reunión para toda la familia y escuela bíblica para niños y adolescentes desde las 7:30 a las 9 de la noche. Jueves. Estudio bíblico para varones de 7:30 a 9 p.m. Viernes. Reunión de jóvenes y adolescentes de 7 p.m. a 9 de la noche. Y te invitamos a nuestra reunión de oración e intercesión desde las 7 hasta las 9 de la noche. Domingos. Reunión para toda la familia y escuela dominical para niños y adolescentes desde las 3 de la tarde hasta las 5 p.m. Ministerio Restaurando Heridos Internacional. Una iglesia para tu familia. Te esperamos. A cantar, alabar y proclamar. Mi cabeza levantó, roca fuerte es el Señor. Salvación cantamos hoy, no podrán callarnos, cantaremos. Fiel es su amor y grandes son tus favores, oh Señor. Nuestra ofrenda es la alabanza a ti. Bendiciones, amada iglesia, qué gusto poder estar con ustedes. Gracias por permitirnos entrar en su hogar. Damos gracias al Señor por todos aquellos que nos apoyaron el sábado. Tuvimos una reunión maravillosa, preciosa. Les motivamos a que aprovechen estos últimos sábados que vamos a estar afuera y que Dios y el clima nos están permitiendo de alguna manera poder encontrarnos para adorar el nombre del Señor. Así que le motivamos a que venga con familiares, con amigos, para que podamos pasar un tiempo en la presencia del Señor escuchando su palabra. Vamos a ir al tema de hoy. Antes de eso vamos a orar al Señor y queremos pedirle a Dios que Él hable a nuestros corazones. Amado Dios, en esta hora te damos gracias, Señor, por el tiempo, Señor, que tú nos permites en esta hora poder pasar junto a ti, Señor. Gracias te damos por cada hogar que abre sus puertas, Señor, para poder compartir esta palabra. Pedimos que esta palabra, Señor, produzca el fruto, Señor, que esta semilla pueda dar ese fruto, Dios mío, a su tiempo en nuestros corazones. Renueva nuestra manera de pensar, Señor, aviva nuestro espíritu, Padre, te lo rogamos, Señor, que esta palabra haga efecto, Señor, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, el título del tema de hoy es La semilla. La semilla, vamos a ver una parte hoy y la otra parte el próximo miércoles. Así que vamos a hablar acerca de la semilla. Así que vamos a tener entonces este tiempo precioso de su palabra. El otro día, mirando en casa, vi dos árboles que planté hace un tiempo atrás, hace unos años atrás. Son dos árboles que son iguales, bien parecidos. Los planté en la misma época, los planté prácticamente en el mismo lugar, con unos 3 metros o 4 de diferencia. Los dos recibieron la misma lluvia, tienen la misma tierra,
recibieron el mismo cuidado, pero algo sucedió, estaba mirándolo porque uno brotó, ¿sí? Salieron sus hojas, su fruto, se vio, ¿verdad? Pero el otro se secó completamente. Entonces hay algo que quedé pensando yo, ¿qué es lo que habrá pasado con este árbol que se secó? No sé si sería el problema en la raíz, en la falta de cuidado, no creo porque los dos fueron cuidados iguales. Entonces, aparentemente hubo un problema de raíz allí en aquel árbol. Entonces me dejó pensando, ¿verdad? Sí, que a veces nosotros como semilla recibimos la palabra de Dios, ¿verdad? Y nuestro corazón no está preparado muchas veces para poder recibir esa semilla que el Señor quiere poner en nuestros corazones, ¿sí? Ahora, Dios habla a los hombres de muchas maneras, tratando de darle siempre el consejo sabio necesario a través de su palabra. Y cuando el hombre escucha este consejo o palabra, reacciona, escuche bien esto, reacciona según sea la condición de su corazón. Y básicamente hay 4 formas que el Señor nos muestra en su palabra de cómo puede reaccionar esa semilla dependiendo de cómo esté el terreno de nuestro corazón, ¿sí? Son 4 maneras diferentes. Entonces, y esto se refiere, el Señor hablando en esta parábola, a las 4 clases de personas, ¿sí? 4 clases de gente que escucha la palabra del Señor, que recibe la semilla. Yo creo que en cada iglesia se encuentra estas 4 clases de gente, estas 4 clases de personas o cristianos que reciben esa palabra de una manera diferente. De hecho, ahora, hablando en este momento, hay quienes están percibiendo el espíritu de esta palabra, pero hay quienes no, que no le están prestando atención, están ocupados en otras cosas, están pensando en otras cosas, están distraídos. Entonces, ahora mismo, en este momento, ¿sí? Podemos encontrar que existen esas 4 clases de personas, ¿sí? Que reaccionan de una manera diferente a la misma palabra. Entonces, cuando Dios habla a nuestro corazón, lo que decidirá el resultado es la condición misma del corazón. El resultado no depende del predicador, sino depende de quien la recibe, ¿sí? No depende de cómo o con cuánta elocuencia habla el predicador, o grita o no, o se goza o no. Acá lo más importante resalta, según esta parábola, en el corazón de quien recibe esa palabra. Entonces, dependiendo cómo está tu corazón, será el efecto que esta palabra haga en ti. Según Mateo capítulo 13, versículo 1, vamos a leer aquí esta escritura, Mateo 13, versículo 1 en adelante, ¿sí? Acompáñenme en sus hogares. Si tiene su Biblia, por favor, ábrala ahí en Mateo capítulo 13, versículo 1. Dice la Biblia: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Esa es una clase de tierra, ¿sí? Es una clase de corazón, ¿ok? Entonces dice junto al camino. Esa es una clase de gente. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales. Esa es otra clase de gente, otro grupo, ¿sí? De gente, otra clase de tierra, otra clase de corazón, ¿verdad? Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espino. Ahí hay una tercera categoría de personas o de cristianos, ¿sí? Una tercera parte que es la que son identificada con los espinos. Dice, cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. Y es allí donde yo me identifico y nos identificamos todos aquellos que en este momento estamos escuchando, sobre todo nuestro ministerio Restaurando Orillo. Yo sé que hay mucha gente que en su corazón es un buen terreno, ¿sí? Donde la buena tierra, donde puede recibir esa semilla y dar el fruto, ¿verdad? Y dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, Espíritu Santo a la iglesia, ¿verdad? Ahora, esta parábola describe, como decíamos, 4 clases
de terrenos, ¿sí? De terrenos, en la que cae la semilla sembrada. Ahora, se llama comúnmente la parábola, como dijimos al principio, la parábola del sembrador. Pero el énfasis no está aquí en esta parábola en el sembrador, sino está en la semilla, ¿sí? Entonces dice, pero el énfasis no está entonces sobre el sembrador, sino sobre las distintas clases, ¿sí? de terrenos donde es sembrada esta semilla. Por lo tanto, aquí estamos hablando de distintas clases de corazones, distintas clases de terrenos, ¿sí? Donde recibe esa semilla. Hemos dicho muchas veces que ser creyente no precisamente es ser cristiano, ¿sí? Obviamente el cristiano tiene que ser un creyente, pero no necesariamente, ¿sí? El creyente es un cristiano. Usted sabe que si usted va afuera y hace una encuesta y pregunta a la gente donde usted vaya, todo el mundo le va a decir que sí cree en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Pero la Biblia también dice que hasta los demonios y el diablo cree en Dios. Por lo tanto, el creer solamente es el primer paso, pero hay muchos cristianos que se han quedado allí. Entonces se han quedado como creyentes, pero les ha costado llegar el otro paso de ser cristianos, ¿sí? Porque el verdadero cristiano es aquel que renuncia al yo, renuncia a su propia voluntad para poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, el sembrador es quien predica. Puede ser bueno o malo el sembrador, elocuente o aburrido, pero de todas maneras los resultados dependerán en gran manera de los oyentes mismos, no de quien predica la palabra, sino del que recibe la palabra. Ahora usted fíjese que Jesús fue el maestro perfecto. Jesús fue el mayor de los predicadores, el mejor de todos los expositores de la palabra, ¿verdad? Pero sin embargo, no todo el mundo se convirtió al mensaje de Jesús. No todo el mundo se convirtió al mensaje de Jesús. Ahora, Lucas 8:11 dice que la semilla es la palabra de Dios. Marcos 4:14 dice que el sembrador es el que siembra la palabra. Ahora, las 4 clases de terrenos son las 4 clases de oyentes, aquellos que reciben la palabra de Dios. Esperemos que hoy nos podamos identificar dentro de estas 4 clases, podamos identificarnos a ver a cuál clase de gente pertenecemos, ¿verdad? Entonces, ahora, y en esto vamos a enfocarnos ahora. Entonces, la parábola nos enseña la responsabilidad, escucha bien esto, nos enseña la responsabilidad de oír la palabra. Porque el oír, ¿sí? Porque dice, por el oír viene la fe. Entonces la fe es muy importante porque es lo que recibimos a través del escuchar la palabra del Señor, según Romanos capítulo 10, versículo 17. Ahora Jesús sabía que la semilla no puede germinar y producir fruto en toda clase de terreno humano, en toda clase de corazón. Entonces, ahora, pero tenemos que entender también que esa semilla está ligada a la fe. Por lo tanto, hay gente que no entiende este principio y ellos creen que con solamente vivir una vida religiosa, ellos ya tienen fe. No, la fe viene no solamente por escuchar la palabra de Dios, sino también por aplicar esa palabra. Entonces, la fe es lo que el cristiano necesita. La fe es lo que va a escasear en los últimos tiempos. Es la fe lo que define tu calidad de vida. Es la fe. Porque la fe es probada cuando tú estás en plena pandemia, cuando estás en plena enfermedad, cuando estás en plena escasez. Tu fe es lo que tú necesitas para salir de ese problema. Y la fe no te la va a dar cualquier persona, ni cualquier libro, ni no la puedes comprar en algún negocio. La fe viene solamente por oír la palabra de Dios. Y eso es lo que muchos no han entendido todavía. Multitudes seguían a Jesús, multitudes. Pero ¿cuál era el motivo que los impulsaba a seguir al maestro? Algunos lo seguían por el pan, por los peces, porque tenían necesidad, otros por curiosidad. Habían otros que lo seguían con fines políticos revolucionarios. Y realmente había gente que era sincera, que ellos seguían a Jesús porque tenían una necesidad, un hambre tremenda de escuchar la palabra de Dios. Habían distintas clases de personas. Ahora, en esta parábola Jesús les presenta un retrato de ellos mismos, ¿sí? Pone delante de sus ojos el espejo para que pudieran ver cómo eran, qué clase de oyentes eran, o qué clase de terreno había en sus corazones.
Ahora tal vez nosotros sí podemos identificarnos con alguno de estos terrenos, y eso es lo que le pido al Espíritu Santo en esta hora, que nos ayude a identificarnos a qué clase de terreno pertenecemos. Y número uno, vamos a ver solamente dos. Número uno, dice que parte de la semilla cayó, número uno, junto al camino. Junto al camino. Si está anotándolo, anote esto, ¿verdad? Número uno, junto al camino. ¿Y esto qué representan? Representan a los cristianos que son religiosos. Representan a los cristianos religiosos. Marcos capítulo 13, en el versículo 19, la palabra dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la atiende, escuche bien esto, y no la atiende, viene el malo, que es Satanás mismo, ¿verdad? Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces tenemos que entender que esta clase de personas tienen un corazón duro. Su terreno es duro. Si la semilla no penetra en ese corazón tan duro, no le presta atención a la palabra. Cuando se predica no pone atención a lo que se está predicando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están más atentos al celular, están mirando a ver el Facebook durante la palabra de Dios. Ellos son gente que están más afanados en ver a ver quién llegó a la reunión, ¿sí? Y saludarlo y estar con ellos y poder saludarlo. Y si es posible, hacerle una seña para encontrarnos en la cafetería de la iglesia y tener una plática allí, porque hace más de una semana que no nos vemos. Son gente que están desinteresadas en las cosas espirituales. ¿Y cómo es posible que tengamos 24 horas por día, 7 días a la semana, todas las horas para nosotros, y no haya una hora exclusivamente para poder escuchar la palabra de Dios? No haya una hora en que nosotros podamos reservar exclusivamente para escuchar la voz de Dios. O no hay exclusivamente una hora que podamos en la semana poder venir y adorar el nombre del Señor. Pero no, estamos más interesados en ver cómo se vistió la hermana que vino, o lo que está pasando en el celular, en el Facebook, las noticias. Pero lo que menos hacemos es prestar atención a la palabra. Esta clase de cristiano no entiende la palabra, aunque nació en lo natural, pero no puede entender las cosas que son espirituales. Porque las cosas espirituales solo se disciernen espiritualmente y no carnalmente. Viene y se sienta entre nosotros sin entender lo que se hace. Está totalmente desconectado de lo que sucede. ¿Por qué? Porque es un hombre que no quiere prestar atención a las cosas que son espirituales. Son personas que a veces vienen obligadas a la iglesia. Vienen porque el esposo las trajo, porque la esposa los trajo, ¿sí? Vienen por un compromiso, pero ellos no vienen con un corazón, ¿sí? Con un corazón dispuesto a adorar el nombre del Señor. Son gente que no pueden conectarse en la reunión. Gente que viene a la iglesia, escucha una palabra y cuando sale de la iglesia salió igual que como entró. Y a veces peor, porque todo lo critica, todo lo cuestiona. No hay nada que le venga bien. Hay gente, hermano, disculpen lo que les voy a decir, pero hay gente que ni en el cielo se van a sentir cómodos. También van a encontrar defectos en el cielo, estoy seguro. Algo le van a encontrar allí al apóstol Pablo, a los discípulos, no sé, a Moisés, a David. Algo va a suceder, pero algo no les va a caer bien en el cielo también. Son gente religiosa que no pueden entender las cosas que son espirituales. Y viene el diablo y roba la palabra de su corazón. Entonces la palabra no puede germinar. Por eso no hay vida espiritual en él. Y mucho menos, si no hay vida espiritual, mucho menos va a haber fruto. El efecto de la palabra es nulo. Sale igual. Y usted lo ve en la calle, los escucha en el trabajo hablar y ellos tienen el mismo comportamiento que cualquier mundano. Sí, está bien, estoy siendo fuerte, es verdad. Pero prefiero decirte la verdad para que seas libre y para que el Señor te haga libre y cambies, porque si no cambias tu manera, ¿sí?, de llevar el evangelio, sabes que vas derecho al infierno. Y más de 1, 2 o 3 se van a desconectar aquí de la transmisión.
Pero déjame decirte lo que te estoy diciendo, lo que la palabra dice. La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y aunque la palabra, el concepto de santidad se haya quitado del púlpito, déjame decirte que todavía sigue vigente. Todavía sigue vigente. Si usted los escucha hablar, hablan igual que un mundano, que alguien que nunca ha sido convertido. Si usted le pregunta de qué se trató el mensaje de hoy, ellos no lo recordarán al otro día. La palabra no produce efecto en ellos porque no pueden entender las cosas que son del Espíritu. Son las personas de corazón duro, son solo creyentes, pero no son cristianos. Su vida es fuertemente influenciada por los asuntos de la vida diaria, el empleo, la familia. Son influenciados fuertemente por los amigos. Son influenciados por las fiestas. Y las excusas nunca faltan para poder acercarse a adorar el nombre del Señor. Es que está lindo el día, entonces salimos para allá, vamos a, no sé, a un mall, o vamos a un parque, o vamos a la montaña. Y yo no digo que eso esté mal, es bueno que tú lo hagas, de vez en cuando sí. Pero no siempre dejes al Señor para lo último. Siempre busca el momento, pero no quites ese tiempo sagrado que es del Señor. Están demasiado ocupados como para hacer la voluntad de Dios. Para esta clase de gente, el venir a la iglesia es solo un compromiso religioso. Solo un compromiso religioso. Ellos vienen, sí, o ellos muchas veces consideran el venir a la iglesia inclusive como una pérdida de tiempo, y por eso no vienen. Ellos creen que venir a la iglesia y congregarse un sábado a la tarde junto a todos los hermanos y adorar el nombre del Señor, creen que es perder el tiempo. Y son cristianos, dicen ser cristianos, pero yo creo que son solamente creyentes, pero no cristianos. Porque el verdadero cristiano anhela estar, hermano, en la casa de Dios para adorar y exaltar el nombre del Señor. No se conforman con solamente escuchar y leer la palabra en su casa, orar en su casa. Ellos quieren más. Ellos quieren escuchar la palabra, qué es lo que Dios tiene para su vida. Quieren venir a adorar el nombre del Señor, quieren alabar, quieren honrar el nombre del Señor. Son personas que anhelan las cosas espirituales. Entonces, Satanás arrebata la palabra con miles de distracciones. El diablo sabe el poder de la palabra de Dios. No quiere que la gente escuche. No quiere que la gente escuche. Si escucha la palabra, no quiere que la crean. Si cree la palabra, no quieren que la obedezcan. Siempre le anima a posponer cualquier compromiso que sea con Dios o con la obra de Dios. Así que Lucas 8:5 dice: vinieron las aves y la comieron. Se comieron la semilla de su corazón. Ahora la pregunta aquí es: ¿qué se puede hacer para ayudar a esta clase de creyentes? ¿Qué es lo que podemos hacer como iglesia, como ministerio Restaurando Heridos, para poder ayudar a esa clase de gente a que entre en las cosas espirituales, ¿sí? Y que cambien ese terreno que tienen? Según la Biblia, Jeremías capítulo 23 versículo 29, la Biblia dice: no es mi palabra, Jeremías 23, 29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. El quebrantamiento, escucha hermano, el quebrantamiento es la única alternativa para esa clase de personas. La palabra de Dios, sí, cumple la función de un martillo que puede quebrantar esa piedra dura, hasta el corazón más duro. Si la palabra del Señor pudo quebrar la vida de Saulo, hermano, entonces no hay corazón que él no pueda quebrar. Es el martillo que quebranta la piedra. A veces las tribulaciones es el medio que Dios usa. ¿Para qué? Para preparar el terreno y recibir la semilla. Probablemente Dios te esté haciendo pasar por un proceso duro, que tú tal vez no lo puedas soportar en este momento. A lo mejor tienes que entender de que Dios te está procesando. ¿Para qué? Para poder sembrar esa semilla en tu vida y que pueda dar fruto. Porque el terreno está duro, no quieres entender lo que Dios quiere hacer contigo. Lo hizo con Naamán el sirio. Lo hizo a través de la lepra con él.
Lo hizo a través de la sarna con la vida de Job. También lo hizo con la ceguera con el apóstol Pablo. Dios trató con estos hombres, como también trató con David, con la muerte, a través de la muerte de su hijo que tuvo con Betsabé. Dios trata a las personas de distintas maneras. Ahora, los de junto al camino religiosos solo vienen por obligación. Esperan que llegue el dolor muchas veces para poder humillarse y terminan reconociendo al Señor en un hospital o en una cárcel. Ahora la pregunta es: ¿por qué tener que reconocer al Señor en un hospital o en la cárcel? Y algunos no tienen la oportunidad ni siquiera de poder reconocer al Señor ni en el hospital ni en la cárcel, sino que van directamente al cementerio. Y ya es demasiado tarde. Porque Dios te habla de dos maneras. Dios te habla con amor o te habla por dolor. Pero Dios, cuando tiene un propósito con tu vida, te va a traer, como lo hizo con todos estos hombres de Dios que te nombré. Número 2, otra parte dice la Biblia, cayó en pedregales, de la semilla, cayó en pedregales. Número 2, en pedregales. Quiere decir sobre la piedra. Esta clase de cristiano representa al cristiano emocional. Representa al cristiano emocional. Mire lo que dice Marcos capítulo 13, versículos 20 y 21. Dice la Biblia: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Eso pasa con esta clase de cristianos, son emocionales. Aparentemente la tierra es fértil para recibir la semilla, pero en el fondo no puede producir raíz, sencillamente porque hay piedras. Hay piedras. No es una buena tierra, solo es una apariencia de buena tierra, pero en el fondo hay piedras que impiden que eche raíz esa semilla. Reciben con gozo la palabra, son emocionales, disfrutan de la palabra de Dios y su presencia, pero luego se olvidaron de que estuvieron escuchando esa palabra. Se olvidaron totalmente. Dicen: vamos a evangelizar, amén, vamos a evangelizar. ¿Dónde nos encontramos? Y nos encontramos en tal lugar. Y llegado el día, le llega un mensaje al líder diciéndole: sabe que siempre no voy a poder ir, tuve otro compromiso. Son gente emocional, que se le da ganas de comprometerse, quieren hacerlo en el momento, se emocionan, algo pasa, se emocionan, quieren servir al Señor, ahí están, pero al momento la emoción se va. Y junto con la emoción también se va el compromiso que hicieron. ¿Sí? Eso es falta de responsabilidad. Ahora tienen piedras escondidas, por eso no pueden producir raíz, porque hay piedras. En la apariencia hay una buena tierra, pero en el fondo hay piedras. Hay piedras que impiden que eches raíces. Y esa clase de piedra pudieran ser el vicio en el que estás metido. Tal vez pudiera ser ese hábito oculto que te tiene allí y que no puedes dedicarte a servir al Señor con todo tu corazón. Probablemente sea tu carácter. Hay algo en tu carácter que no te está dejando que tú puedas echar raíces, que esa semilla haga raíces allí. Hay algo que está impidiendo, hay piedras en el camino, hay piedras ahí en el fondo que no te dejan echar raíces. Por eso crece rápido, pero pronto te secas. Te secas. Viniste a varios servicios seguidos y dijiste: Señor, de ahora en más no dejaré de congregarme, aquí estaré cada servicio, voy a estar ahí alabando y adorando tu nombre. Estuviste el primer servicio, el segundo, el tercero y el cuarto, pero al quinto desapareciste, no solo de la iglesia sino del planeta. Ya no sabemos más de ti. ¿Qué pasó contigo? Es que nunca tuviste raíces. Solo se vio que creciste rápido, pero pronto te secaste. ¿Por qué? Porque no había raíces. Y cuando no hay raíces, no hay fundamento. Tienes un fundamento débil. Y cualquier viento, cualquier problemita que viene, te va a derribar porque no tienes raíces.
Cuando alguien no te salude, cuando alguien te ofende, cuando alguien habló de ti, te ofende rápidamente. Son aquellas personas que por todo se ofenden. Todo les cae mal. Rápido se ofenden y se van de la iglesia y se van a otra y pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque el problema no es la iglesia ni el edificio. El problema son esta clase de personas que no tienen raíces. ¿Por qué? Por culpa de las piedras que tienen ahí abajo. Ahí en lo profundo hay piedras y necesitas quitar esas piedras del camino para que puedas echar raíces y tener un buen fundamento. Son cristianos superficiales e inmaduros. Son cristianos superficiales e inmaduros. Dicen: pastor, no me perderé una reunión más, como les decía, ¿verdad? Conocí una persona que una vez dijo: pastor, yo de ahora en más cuente conmigo, aquí usted me va a tener cada miércoles, cada domingo, yo voy a estar aquí, voy a ser fiel, lo que me necesite, pastor, cuente conmigo. Vino 2 meses, así seguidito, y luego hasta el día de hoy nunca más he sabido de él. Nunca más he sabido de él. Son cristianos emocionales. Son cristianos inmaduros. Brotan pronto, pero debajo de esa apariencia de buena tierra hay piedras que no le permiten echar esas raíces. El punto clave es que pronto brota y pronto muere. Pronto brota y pronto muere. Este es el oyente superficial, emocional e impresionable. No es impresionante, es impresionable porque te impresiona. Y tú lo ves en la iglesia que alaba y que adora y que gloria a Dios y que amén. Y tú lo ves allí que parece que, Dios mío, es tremendo, ¿verdad? Pero a mitad de semana, ahí lo ves pidiendo oración por su vida espiritual. Porque la palabra no produce el efecto que debería producir en su vida. ¿Es por culpa del sembrador? ¿Es por culpa del que predica? ¿Es por culpa de Dios? No. Es porque él no se preocupa en poder preparar su tierra para que esa semilla pueda caer en buena tierra y poder dar el fruto y brotar allí en aquel lugar. Son gente emocionalista, son gente impulsiva. Obedecen con gozo, pero es un gozo pasajero. No sirve por convicción, solo sirven por emoción. Esa clase de persona. Escucha un buen sermón y obedece. Cuando hace un llamado el pastor o quien predica adelante, ¿sí?, a comprometerse con Dios, porque pasó el que está al lado, él también pasa. Entonces es emocionalista. Si otro danza, él danza también. Si todos levantan sus manos, él también levanta sus manos. Entonces él es una clase de cristiano, de creyente, que le sigue la corriente a los demás, que se deja influenciar por los demás, porque no tiene raíz propia, no tiene un fundamento propio. Entonces se termina la emoción y se termina el compromiso. Y después dicen: bueno, tampoco era para tanto, ¿verdad? No era para tanto. Entonces se termina todo. Esa clase de cristiano no calcula lo que cuesta seguir a Cristo. Y mire lo que dice la Biblia allí, ¿sí? Lo que dijo Jesús, lo que cuesta seguir a Jesús, ¿verdad? Lucas capítulo 14, versículo 26, la Biblia dice: si alguno viene a mí, dijo Jesús, y no aborrece a su padre, a su madre, a mujer, a hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Cuando habla de aborrecer, no está hablando de odiar, no es sinónimo de odiar, de despreciar, no. Lo que está tratando de decirnos el Señor allí es que no le da el primer lugar a Él antes que a su padre, su madre, sus hermanos y todo lo que sigue diciendo allí. Quien no prioriza a Jesucristo en su corazón, entonces no es digno de ser el discípulo de Él. No toma en cuenta la oposición que encontrará por ser un verdadero cristiano y que a veces te costará hasta tu propia familia. Hasta tu propia familia te costará. Hay muchos que por convertirse a Jesucristo verdaderamente, por ser un buen cristiano, por guardar su testimonio, se han puesto en contra a su propia familia. Si sus amigos los han abandonado, porque ahora tu vida gira alrededor de la palabra de Dios, de los principios que están escritos en este libro. Entonces por eso muchos no comparten ahora tus principios, ni tus valores, ni tu testimonio. Ellos quieren seguir con la vida de antes
y se alejan de ti. Te va a costar, hay un costo seguir a Cristo. Y como si fuera poco todo esto, Jesús le agrega, ¿sí?, un poco más. En el versículo 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Como si fuera poco todavía. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tú seas un pobre, que no tengas nada, que no vivas bien. No, no es eso. La Biblia lo que habla cuando habla acerca de las posesiones o del dinero, dice que es feo tener el amor al dinero. Que tú no puedes tener amor por el dinero. Puedes tener dinero, sí, pero no amor por el dinero. Porque quien ama al dinero, entonces no puede amar a Dios. O amas a uno o amas al otro. Pero tú no puedes amar a los dos. No puedes tener dos señores. Tienes que tener un Señor. Y ese Señor es Jesucristo. Entonces hay gente que se aferra a lo material de tal manera como si todo su dinero se lo fueran a poner en el ataúd o en el cajón. Como si todo eso se lo fueran a llevar. Hay muchos que dicen que se comprometa a mi esposa o mi esposo. Usted ha visto, se ha dado cuenta que muchas veces en cada iglesia usted puede ver matrimonios donde uno de los dos está comprometido, el otro no. Entonces dice, bueno, que se comprometa a mi esposa. Con eso es suficiente. Como si tu esposa te fuera a salvar. Como si tu esposa, sí, te va a justificar a ti. No. La salvación no es familiar, hermanos. La salvación es individual. Es individual. Entonces no es que si mi esposo sirve al Señor, entonces yo ya la hice. No. O si mi esposa sirve al Señor, entonces yo ya la hice. No. No se trata de eso. Se trata de que Dios quiere una vida comprometida, quiere que seas discípulo, y cuando tú te conviertes en un discípulo del Señor, vas a renunciar al yo, vas a renunciar a tu voluntad para hacer la voluntad del Señor. Y te va a costar, va a haber un precio para seguir a Jesucristo, lo va a haber. Pero todo lo que es bueno cuesta. Cuesta. Ahora, el creyente emocionalista solo se goza y alaba a Dios cuando solo está bendecido y está siendo prosperado en todas las áreas, ¿verdad? Pero cuando llegan los problemas, se alejan de Dios, se olvidan de Dios. Mientras tu matrimonio esté bien, no hay ningún problema. Aquí estamos, ¿verdad? Pero cuando hay problemas, ¿qué pasa? Cuando hay necesidades, ¿qué pasa? Cuando se termina el trabajo, ¿qué pasa? ¿Sigues permaneciendo fiel? Quiero concluir en esta tarde. Quiero concluir con esta primera parte, ¿sí?, de la semilla, con el libro de Juan, capítulo 14, versículo 23 y 24. Dice, la palabra del Señor dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Escucha bien, por favor, hermano. Quiero concluir con esto, pero necesito que abras muy bien tus oídos espirituales para lo que te estoy leyendo en esta hora. No lo digo yo, lo dice el Señor. Pero mira qué importante es. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora escucha bien lo que te voy a decir. Mira lo que dice Jesús: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, quiere decir en otras palabras, o amas la palabra o no amas la palabra. Guardas la palabra o no guardas la palabra. No hay un término medio. Si realmente amas a Dios, entonces vas a hacer lo que Dios dice que hagas. Y si no haces lo que está escrito en la palabra de Dios y no guardas su palabra, entonces no digas que amas al Señor si no quieres guardar su palabra. Así que no digas que amas a Dios y no sientes culpa por cuando pecas y le fallas a Él. No puedes decir, sí, que amas a Dios si nunca oras, si nunca estudias la palabra y nunca pasas tiempo con Él. No digas que amas a Dios si no te congregas y siempre tienes una u otra excusa para hacerlo. No digas que amas a Dios y pones en primer lugar tu trabajo antes que al Señor. No digas que amas a Dios y pones primero a tu familia antes que al Señor. Entonces no digas que amas a Dios y no quieres dejar esa vida donde estás, los vicios en los que estás. No quieres dejar esa vida cómoda.
No digas que amas a Dios y no puedes abandonar esos amigos mundanos que lo único que hacen es apartarte de la santidad de Dios. No digas que amas a Dios si nunca tienes tiempo para Él. No digas que lo amas si no estás dispuesto a sacrificarte por Él. Ahora yo te hago una pregunta para terminar. ¿Qué harás con la semilla que hoy fue sembrada en tu corazón? ¿Qué clase de terreno es tu corazón? Yo espero que no sea ni siquiera el primero, que no sea el que estaba junto al camino, que representa a esa persona religiosa, ni tampoco que seas aquella persona que se fue sembrada, o esa semilla que fue sembrada en los pedregales, que representa de alguna manera esa persona emocional, que hoy te emocionaste con la palabra, pero mañana se te habrá olvidado todo lo que el Señor te habló en esta tarde. ¿Qué clase de cristiano eres? Mira tu corazón, mira tus frutos, mira si tienes raíz, si tu vida espiritual tiene la raíz. ¿Qué has hecho para demostrarle a Dios que lo amas? ¿Has amado su palabra? ¿Has buscado su rostro? Jesucristo lo dejó claro: el que me ama, mi palabra guardará. Vamos a orar al Señor en esta hora y vamos a pedirle a Él que nos ayude. Amado Dios, en esta hora, Señor, ayúdanos a amar tu palabra, pero no solo de labios, sino de hechos. Y que podamos demostrar con nuestro testimonio que hay raíz, que hay fundamento en nuestra vida como cristianos, Señor. Ayúdanos, Señor, que no te sirvamos por emoción, sino por convicción, Padre. Que tengamos un corazón agradecido a ti en todo tiempo, en todo momento. Ayúdanos, Dios mío, a tener un corazón de carne. Cambia ese corazón de piedra, Señor. Que este martillo que es tu palabra, Señor, pueda quebrar esa piedra que tenemos en nuestro corazón. Señor, quita las piedras del camino que hay en mí, Señor. Quita todo vicio, quita mi mal carácter, quita, Dios mío, todo pecado, Dios mío, que son piedras que están de alguna manera entorpeciendo que esa semilla pueda, Señor, dar raíces en aquel lugar, Padre, en nuestro corazón. Amado Jesús, yo te pido, Señor, que nos ayudes a cambiar y a decidirnos de qué lado estamos. No queremos ser cristianos religiosos, tampoco queremos ser cristianos emocionales, Padre. Queremos ser cristianos que amemos tu palabra y la podamos guardar y cumplir en todo tiempo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, amén y amén. Muy bien, hermanos amados, gracias por su tiempo, por permitirme entrar en su hogar y llevar esta palabra. No se olviden que el próximo miércoles vamos a tener la segunda parte, donde vamos a estar hablando y terminando sobre este tema, ¿verdad?, de la semilla. Unos pequeños anuncios así rápido. No se olviden que cada noche tenemos la oración de las mujeres, de las damas. Si usted tiene alguna necesidad, si tiene alguna petición, por favor escríbanos, llámenos ahí al número que está en pantalla. Y queremos dar gracias al Señor también por sus donaciones. Gracias por ese apoyo al ministerio que nos permite de alguna manera ayudar también a quienes lo necesitan. No se olvide que mañana jueves está el estudio de los varones. Le animamos a cada varón, por favor, haga tiempo. Si usted dice que ama a Dios, amará su palabra. Y lo que hacen los hombres cada jueves es estudiar la palabra del Señor. Así que demuestre con sus hechos ese amor que dice tener por el Señor, ¿sí? Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, por favor le invitamos a que se haga parte de este ministerio. Le invitamos para este sábado, para que venga a gozarse con su familia a las 7 de la tarde en el estacionamiento de la iglesia. Traiga su máscara, por favor, es importante traer nuestra mascarilla, guardar nuestro distanciamiento social. Vamos a respetar todas esas reglas para poder tener un servicio precioso. Así que este sábado no se pierda el gran servicio que vamos a estar teniendo, ¿sí?, en nuestro estacionamiento. Y por último, no se olvide que también tenemos la oración de las damas, el estudio bíblico de damas los días martes a las 10:15. Y por último, los sábados, después de la reunión, este sábado vamos a tener la reunión de jóvenes. Será la última reunión de jóvenes de este sábado, ¿ok? Por digamos que se va a hacer los días sábados. Luego, a partir de la semana que sigue, van a empezar a volver a la normalidad los días viernes nuestros jóvenes y adolescentes. Muy bien.
Gracias, hermano, por su atención. Que Dios les bendiga. Les esperamos este sábado. No se lo pierda. Invite familiares y amigos, que vamos a pasar un tiempo precioso en la presencia del Señor. Dios les bendiga.